a orar pues para el tiempo de esta predicación, ¿verdad? Y pedirle al Señor que sea de bastante bendición pues para cada uno de nosotros. Oramos. Amado Señor y bendito Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por este maravilloso día, Señor, por esta maravillosa oportunidad que tú nos regalas de poder seguir escuchando, Señor, tu palabra, que la situación ha querido impedir de que nosotros dejemos de congregarnos, Señor, pero pues por estos medios, Señor, podemos seguir aprendiendo más sobre tu palabra, Señor, a cómo ser más como tu Hijo Jesús. Te pedimos, Padre, por el tiempo de la prédica, Señor, para que sea de bendición a nuestras vidas, para que cuando salgamos de este medio, Señor, nuestras vidas salgan diferentes y seamos un poco más semejantes, Señor, a tu Hijo amado. Te pedimos de que tú hables a nuestros corazones, Señor, y que utilices al pastor también, Padre amado, para pues comunicarnos tu palabra. De verdad te damos muchas gracias por esta oportunidad de poder pues seguir escuchando tu evangelio, Señor, de poder escuchar siempre, Señor, lo que tú nos quieres decir. Y te pedimos para que tú pues nos ayudes a preparar nuestro corazón desde ya para ir aprendiendo más y que tu palabra caiga en una tierra fértil. Te damos infinitas gracias por todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Josué. Y estamos en Romanos, así que puede ir buscando su Biblia. Vamos a estar en Romanos, capítulo 8. Gracias a Dios por esta carta. En cuanto a mí ha sido muy edificante este tiempo de poder disfrutar más de Romanos. Y hemos ido viendo poco a poco cómo la carta de Romanos nos deja muy en claro que la primera sección a veces es un poco complicada. Los primeros capítulos son un poquito difíciles porque tiene mucha teoría. Eso es lo que hemos estado viendo, que es el Evangelio y todas las ramificaciones que puede tener este mensaje en nuestras vidas, en las vidas de nosotros como iglesia, en todo. El Evangelio tiene que llenarlo todo. Entonces, esta primera sección hemos visto el Evangelio predicado por el siervo. Esto lo estaremos viendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 y hasta el último versículo. Y Pablo ha estado explicando qué es el Evangelio y cómo ha obrado Dios en nuestras vidas. Hablaba que nosotros somos pecadores y que necesitábamos del Señor Jesucristo y que solamente Jesucristo nos podía sacar de esta condición pecaminosa y también alcanzar el perdón de Dios. Pablo lo explica en el capítulo 3, cómo hay un nuevo camino para poder acercarse a Dios, que es a través de la fe en Jesucristo. Lo vemos como en el capítulo 5 nos decía de que hay dos familias espirituales, la familia de Cristo, la familia carnal o humana, y nos decía las respuestas que tenemos que tener ante la obra de Dios. Así que de esa forma, poco a poco hemos ido llegando a esta sección de la condición en la esperanza. Pablo nos va a expresar tres condiciones, tres estados. El primer estado que él presenta es el estado de pecador. Pablo se siente como un pecador, dice, en mi carne no puedo agradar a Dios, no existe manera que yo pueda complacer a Dios. Y él termina diciendo, doy gracias por Jesucristo. Entonces, en cuanto a esa primera condición, el siervo acepta su condición de pecador. Pero estamos aquí en el capítulo 8 donde el siervo acepta su condición de victorioso. Entonces el capítulo 8 es un capítulo de victoria y si quiero que le quede algo muy claro desde el inicio de este mensaje hasta el final y durante todo el estudio de Romanos, la clave para tener una vida victoriosa es una unión, un apego, una obediencia al Espíritu Santo. Si no hay obediencia, si no hay apego al Espíritu Santo, no hay vida victoriosa. Vamos a tratar de agradar a Dios en nuestra carne y nuestra carne es casi que imposible, o básicamente, lo claro, es imposible agradar a Dios en nuestras fuerzas. Solamente con la guía, con la comunión del Espíritu Santo se puede lograr. Así es como llegamos a este capítulo 8 y hoy vamos a estar viendo, no viviré en la carne, no viviré en la carne, es el título del mensaje de esta mañana. Así que le pido que por favor me acompañe a Romanos 8, versículos del 5 al 8. Romanos 8, versículos del 5 al 8. Y voy a estar leyendo para ustedes Romanos 8, 5 al 8. Ojalá que usted también pueda tener su Biblia en su casa y pueda leer de esta manera. Dice así, Romanos 8, 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse la carne es muerte, pero el ocuparse el Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Yo les había dicho que Romanos capítulo 8 es un capítulo de victoria, pero haciendo el estudio de este pasaje, otra vez nos encontramos con un capítulo fuerte, un capítulo muy, muy directo a nuestra vida, examinarnos. Y las siguientes porciones también van a tener ese reto de que nuestra vida sea examinada para darnos cuenta de cómo estamos viviendo nuestro cristianismo, buena carne y buena el espíritu. Y la convicción, queríamos irnos en esta mañana, no viviré en la carne. Quería poner esa ilustración para los que están en Zoom, pueden ver ahí. Es como algo curioso, la carne lo vamos a tener que explicar y aclarar de que va muchísimo más allá de lo que nosotros vemos. Son pasiones internas que nosotros tenemos y es nuestro intento de agradar a Dios, de complacerlo conforme a nuestras fuerzas, pero no se puede. Así que, ¿cómo llegamos a esta porción de no vivir en la carne? ¿Cómo llegamos a esta resolución? Y es que Romanos nos ha ido dando estas ideas. Primera, no hay condenación. El versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación, no hay ningún temor ante el juicio de Dios, no hay temor hacia Dios. ¿Por qué? Porque no hay condenación. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Esa es la clave principal. No hay condenación. ¿Cómo pudimos disfrutar, cómo podemos disfrutar o cómo llega una persona a disfrutar de esto, de esta condición, de que no haya ninguna culpabilidad en la vida de una persona? Pues es lo que Pablo nos explicó en los siguientes versículos. Desde el versículo 2 al 4, nos explicó que fue Dios quien nos ha librado. Entonces se quitó la carga, no hay ninguna condenación, Dios me ha librado. Lo habla que fue a través del poder del Espíritu Santo, a través de que Dios condenó a su propio Hijo y que el Hijo se ofreció por nuestros pecados para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y dice, al final del versículo 4, nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces aquí es donde nosotros llegamos a otra pregunta y cómo es que nosotros no andamos en la carne o por qué no andamos en la carne. Y esto lo estaremos viendo este día, tanto en la aplicación de la mañana como la de las 4 de la tarde. La primera sección que nosotros veremos es que nosotros no andamos conforme a la carne. El cristiano, la persona que no está bajo ninguna condenación, la persona que está en Cristo Jesús, la persona que ha sido librada por el Espíritu Santo, por el Padre, por el Hijo, esa persona no vive en la carne. Entonces tenemos por obligación hacer una pausa y analizar qué es vivir en la carne. Y déjeme decirle, como les decía, el capítulo 8 es un capítulo de victoria y hoy en la tarde lo veremos más claramente. Pero ver la posibilidad de vivir en la carne es aterrador y es espantoso y muy posiblemente usted, como yo, lo hemos vivido. Así que ese pasaje, pues para mí fue bastante duro, fue bastante, ¿cómo lo diríamos? Bastante directo y me lleva a analizar mi vida y ojalá que para usted le sirva analizar su vida. Así que, bueno, no vivir en la carne, tiene que ser una resolución en nuestras vidas. Pero nos preguntamos, ¿qué es la carne? Cuando Pablo explica aquí, nosotros que no andamos conforme a la carne, lo viene diciendo desde el versículo 1, el versículo 3, dice que la carne es débil, la carne no podía cumplir la ley de Dios. Nos dice inclusive aquí en el versículo 8 que, perdón, el versículo 7, la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco podía. La ley no es mala. Veía un pensamiento muy bonito ahí en uno de los comentarios que revisaba acerca de este pasaje. Decía que la ley nos manda a caminar, la ley nos manda a trabajar, pero la ley no nos da pies para caminar y no nos da manos para trabajar. Eso es lo que hace la ley. La ley es santa, justa, perfecta, maravillosa, impresionante, pero nos presenta nuestra condición. No podemos llegar a cumplir esa ley. En cambio, la gracia logra algo diferente. La gracia no solamente me pide caminar, no solamente me pide trabajar, la gracia me da alas, la gracia me da esa capacidad para sobrepasar todo eso y cumplir muchísimo más que la ley en mi vida. No por mis fuerzas, sino por lo que Jesucristo puede hacer. Así que la carne no funciona, no se apega a la ley de Dios, pero ¿qué es la carne? Vemos que es débil. ¿Y por qué? Entonces, en resumidas cuentas, cuando vemos carne, por lo general en los textos bíblicos es el cuerpo humano, es la sección física de nuestro ser, lo que nosotros vemos, lo que nosotros podemos sentir, cómo nosotros nos vemos, eso es carne.
Lo vemos en los animales, exactamente. Nosotros no vemos lo más profundo de ese animal, su cariño hacia nosotros o su temor hacia nosotros, no lo vemos, pero nosotros lo que vemos es carne. Y quisiera que en esta mañana usted se vaya totalmente claro cuando hablamos acerca de la carne, porque a veces nosotros nos preguntamos, ¿seré yo carnal? O nos quedamos analizando algún hermano, ese hermano es carnal, pero ¿en qué nos basamos? O tal vez nos ponemos a pensar, ¿será que alguno de mis hermanos en Cristo me ve como una persona carnal? Bueno, vamos a ir aclarando. Entonces, ¿qué es carne? Lo primero es el cuerpo humano. Y más allá de lo que nosotros vemos, cómo nos conducimos, hay algo más. Y tal vez usted recuerda eso de cuando usted estaba en la escuela. eh, Vemos esto que lo llamamos los cinco sentidos. Lo que vemos, lo que oímos, lo que percibimos, lo que olemos, lo que gustamos con nuestra lengua y lo que nosotros palpamos. Entonces, cuando Pablo nos habla acerca de la carne, dice que nosotros no andamos conforme a la carne, conforme a lo que nosotros vemos, a lo que oímos, lo que podemos disfrutar en nuestros sentidos. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Ahora bien, usted me dice, los sentidos no son malos, en lo más mínimo. Vamos a ir viendo conforme avanza el mensaje que la parte física es importante y hasta ahí momentos donde nosotros podemos aprovechar al máximo nuestra parte física. Pero cuando Pablo se refiere a andar en la carne es andar solamente en eso. Hay otro pasaje muy curioso que dice que nosotros no andamos por vista, sino andamos por fe. Entonces hay algo más elevado que vivir en la carne y es vivir conforme al Espíritu. Así que si usted es una persona que simplemente se enfoca en lo que ve, en lo que oye, en lo que puede disfrutar a través del tacto, del olfato, del gusto, preocúpese. Si eso es su vida, preocúpese. Puede que usted se dé cuenta en esta mañana que hay secciones en su vida que son carnales. Entonces, ¿qué es carne? Primero, el cuerpo humano. Segundo, la naturaleza humana. Toda naturaleza humana está caída. Y Pablo nos lo decía aquí en Romanos una y otra vez, donde nos dice que por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, si la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La naturaleza humana es así, es mala, es pecaminosa, y eso es carne. La naturaleza humana es carne. De hecho, Dios ahí en Génesis, capítulo 6, dice, los pensamientos del hombre son carnales. Yo no voy a estar contendiendo con ellos para siempre. Y acorta la edad del ser humano y acorta el tiempo en que el ser humano iba a estar sobre la faz de la tierra. Quiero que se lleve algo muy claro, ¿qué es la carne? La carne es lo temporal. Eso quiero que quede totalmente claro en esta mañana, que es la carne, lo que es temporal. Y temporal no solamente desde que usted nace hasta que usted muere, sino que temporal inclusive lo que usted puede disfrutar. Estaba pensando en ilustraciones y esta mañana traigo un montón de ilustraciones, más adelante las veremos, pero vea cómo todo lo que es físico, todo lo que es humano es temporal. Estaba pensando en mi carrito es un modelo 93, me imagino que en 1993 ese era el boom, eso era lo más impresionante que existía sobre la faz de la Tierra en automóviles, en 1993. Ahora, conforme a todo es temporal, usted ve un carro 93 y tal vez no le llama tanto la atención. A mí sí, me gusta, me encanta mi carro, pero tal vez usted no. ¿Por qué? Porque es temporal. Tal vez si usted piensa en un carro, usted pensará en un modelo más actual del año. Yo también estaba esperando pegarme el carro en el servicentro, no me lo pegué. ¿Por qué? Bueno, Dios no sabe. Pero todo es temporal, todas las cosas que nosotros queremos. Y podemos pensar en algo que usted tal vez tenía en su casa. Tal vez usted quería un juego de sillones, los vio muy bonitos en su momento, pero como todo es temporal, tal vez usted pudo adquirir esos sillones, los tiene en su casa y tal vez ya no los valora tanto. ¿Por qué? Porque es temporal y las cosas se van dañando. Así todo lo que sea carnal en nuestra vida, poco a poco va perdiendo su brillo, va perdiendo lo hermoso. Al fin y al cabo, ¿qué es carne? La naturaleza caída, rebelada contra Dios. Entonces, cuando pensamos en carne, pensamos en el cuerpo humano, la naturaleza humana como tal, la naturaleza temporal y la naturaleza caída. Todo lo que es carne es algo que está en contra de Dios y son pasiones y deseos pecaminosos. Y por eso les decía hace un momento, la carne se relaciona con pasiones y deseos pecaminosos. Ahora bien, hay pasiones y deseos que son santos, hay pasiones y deseos que están con la bendición de Dios, hay pasiones y deseos que Dios respalda.
Las personas que están casadas disfrutan de su cónyuge en pasiones y deseos que son santos. Es impresionante, pero Dios lo mira así, lo mira con agrado. Y eso nos recuerda a Génesis, que dice que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Era algo hermoso, era algo limpio ante los ojos de Dios y ante los ojos de ellos. Entonces hay pasiones que bajo las indicaciones de Dios son hermosas. Otro ejemplo, la comida que nosotros disfrutamos, que nosotros nos gozamos al comer, al disfrutar diferentes sabores, a probar nuevas comidas o la comida que a nosotros tanto nos gusta. Dice, mira, eso puede ser carne. Bueno, no, si es controlado, nosotros lo podemos disfrutar y sacar un máximo aprovechamiento. Entonces, cuando ya lleva al pecado, ya eso es carnal, eso es meramente humano, eso es meramente temporal, eso es simplemente relacionado con nuestra parte física, con la comida. Usted puede disfrutar de la comida que más le gusta, pero usted sabe que hay un momento, hay una línea donde ese placer de estar disfrutando la comida acaba y empieza la gula, empieza el desenfreno. Eso es carne. Entonces, una pequeña barrera hace que esa pasión, ese deseo de poder comer algo rico y delicioso se convierta en algo pecaminoso. Al fin y al cabo, son lo que el mundo puede influenciar. Volvemos con el ejemplo del automóvil. El automóvil, ahí yo veía los anuncios en internet del Nissan Sentra 1993 y en grandes planas de periódico lo anunciaban y como lo máximo, con lo mejor que existía en la época. Entonces, porque nosotros podemos ver esos anuncios o vemos los anuncios de hoy en día, son influenciados. El mundo nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Eso es carne. Entonces, tengamos cuidado, se relaciona con nuestros 5 sentidos, con la parte física, con la parte temporal. Pero nosotros no queremos vivir así, no vivir en la carne. Segundo, ¿cómo se identifica una persona carnal? Bueno, ve aquí en Romanos, vamos a ir viendo, y aquí vamos a ir viendo algunas clases importantísimas. Romanos 8, versículo 5. Vea lo que nos dice aquí, porque los que son de la carne, los que viven en la carne, los que son influenciados por la carne, los que son gobernados por la carne, dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces, ve qué curioso. Y ese es un principio que se va a mantener en toda la palabra de Dios, que conforme sea su pensamiento, tal es él. Nos dice el proverbio. Conforme nosotros pensemos, así nosotros nos comportamos. Entonces, para ser carnal, todo empieza en el pensamiento, en las imaginaciones, en las partes más internas de nosotros. Entonces, ¿cómo identificar a una persona carnal? Y no se ponga a pensar en el hermano que tiene la par o su familiar. Póngase a pensar en usted mismo. ¿Cómo identificar si nosotros somos carnales? Por nuestro pensamiento. Antes de que nosotros hagamos algo, ya tuvo que haber nacido en nuestra mente. Entonces, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces lo vemos que es algo interno, es algo personal. Nadie lo ve a usted, nadie conoce su pensamiento, nadie sabe lo que usted está pensando en ese momento o qué es lo que pensará más adelante. Entonces la carnalidad no necesariamente tiene que explotar en un montón de perversidades. A veces nosotros pensamos una persona carnal como Hitler y personas sumamente malas ante nuestra vista. Pero nuestro pensamiento puede ser carnal, es algo interno. Nadie más lo va a ver, es en los secretos de usted. Y como lo decíamos en una de las lecciones pasadas, tal vez usted se asusta de cómo usted piensa. Bueno, analicémonos. ¿Somos una persona carnal o somos guiados por el Espíritu? Segundo, dice el versículo 6, dice, porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero el Espíritu las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Entonces nosotros vemos el ocuparnos. Una de las cosas curiosas en la iglesia es que nosotros llegamos a ocupar muchas cosas. Nosotros ocupamos cargos, posiciones o damos algún tipo de servicio. Y cuando nos ocupamos de algo es que dedicamos nuestro tiempo a algún ministerio, a alguna área o a lo que sea. Entonces, cuando hablamos de ocuparnos en la carne, estamos hablando de lo externo, de lo público, de lo que las personas ya pueden ver. Primero está en mi mente, nadie sabe cuál es mi pensamiento, pero mi comportamiento, el ocuparme en la carne, por lo general sí es evidente. Entonces, tal vez puede ver una persona en la calle, se ve formal, se ve correcta, tiene un comportamiento en el trabajo intachable, pero tal vez ese mismo día esa persona se fuma cualquier cantidad
de cigarros, bebe, engaña a su cónyuge, roba, un montón de cosas similares. Entonces ese es el comportamiento, ese es el ocuparse en la carne, ya es visible. Dejó de estar en nuestra mente y pasa a nuestros miembros. Así se identifica una persona, el que se ocupa en esas cosas. Y algo más, ve al versículo 7, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. No se sujetan a la ley de Dios ni pueden lograr sujetarse a la ley de Dios. Entonces, vemos algo más. Es una rebelión directa contra Dios. Eso es una persona carnal. El que piensa, el que actúa, el que se rebela contra Dios. Es una enemistad. Dice que si nosotros nos hacemos amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios. Eso es una persona carnal. Y yo no sé ustedes, pero yo llegué de esa porción y ya uno se asusta. Porque muchas veces nuestra vida está muy relacionada con estas cosas. Nuestra vida se relaciona mucho con un comportamiento carnal. Entonces, vamos a ir viendo que eso tiene que ir corrigiéndose en nuestras vidas. No viviré en la carne, no viviré en la carne. Y nos hacemos una tercera pregunta. ¿Qué fruto encontrará la persona carnal? Usted me dice, pastor, lo único que está haciendo es leyendo estas porciones. Pues sí, eso es lo que cambia nuestras vidas. Si queremos ser transformados como Jesús, tenemos que venir a la palabra. Y vea lo que nos dice aquí. ¿Qué fruto encontrará la persona en la carne o la persona carnal? Vea el versículo 6. El ocuparse de la carne es muerte. Es muerte. Paga el pecado es muerte. Las personas del mundo que no conocen a Jesucristo, todo lo que hacen va a terminar en la muerte. Y ojalá que la muerte fuera la destrucción y que ya la persona se aleja de Dios y simplemente desaparece. Pero no, es muerte, es una muerte eterna. Entonces, una persona que se encarga o solamente vive en la carne, lo único que va a encontrar en su vida es muerte. Va a morir amistades, relaciones, negocios, cosas. Hay muerte, la paga del pecado siempre es muerte. Vea el versículo, el capítulo 6, versículo 21, Romanos 6, 21, como Pablo ya no lo había dicho antes. Dice, pero ¿qué fruto teníais? Romanos 6, 21, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Dice que esas cosas en las que nosotros vivíamos en otra época, primero, hoy nos avergüenzan. Eso quiere decir de que ya hay un cambio, que ya mi vida ha ido dejando las partes carnales. Pero dice, ¿qué fruto teníamos de todo eso? El fruto siempre ha sido muerte. Si usted no quiere perder cosas o tener pérdida en esta vida cristiana, no se encargue de vivir en la carne. Lo único que va a encontrar es muerte. Las cosas no van a avanzar de la mejor manera. Primero es muerte, pues todo lo que nosotros hacemos en la carne va a acabar en la muerte, obramos muerte y vamos a recoger muerte. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. El versículo 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Más adelante ampliaremos más este versículo 8, pero dice, los que viven en la carne no pueden complacer a Dios. No estamos hablando de ser aceptos delante de Dios en Cristo Jesús, como dice, permanecer en sus palabras y hacer lo que Jesús nos manda. No, no es esa parte, sino que en nuestra vida poder serle agradables. Una persona en la carne no complace a Dios. Entonces ahorita analizaremos algunos aspectos de nuestra vida y tal vez usted se da cuenta que algo que hizo, lo hizo con la intención incorrecta. Eso no complace a Dios, ni le causó agrado. Así que eso se va a perder. ¿Qué más? La carne, el fruto que encontró una persona en la carne es corrupción. Gálatas, la carta que usted haría de acompañar con su lectura en Romanos, Gálatas 6:8 nos dice así, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. O sea, el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, si nosotros hacemos algo en la carne, además de esperar muerte, tener pérdida, aparte de que no vamos a poder agradar a Dios en lo más mínimo, y aparte de todo eso, corrupción, algo corrupto, algo que se va a estar pudriendo. Y ojalá que desapareciera lo antes posible, pero por lo general algo que está corrupto va a estar ahí estorbando por mucho tiempo. Leí un pensamiento hace un par de semanas, creo, no sé si se los conté a ustedes, decía que si nosotros adquirimos algo en nuestra vida cristiana a través de un pecado, eso no se llama bendición. Porque es algo corrupto, es algo muerto, es algo que no le agradó a Dios. Así que dejemos de llamar bendición a las cosas que nosotros adquirimos a través de
de nuestras conductas carnales a través de lo pecaminoso. No viviré en la carne, ojalá que sea su definición. Y vamos a ir tratando de ilustrar todo esto de ser carnal, ¿cómo lo identifico? ¿Cómo me doy cuenta si Dios me ve a mí carnal? Bueno, si yo quiero saber si Dios me ve a mí carnal, tengo que venir a la palabra de Dios. Déjeme traer algunos ejemplos de personas muy buenas. Ejemplos de personas que buscaban lo mejor, que buscaban ser alguien bueno, útil para Dios. Entonces, vamos a ir viendo algunos ejemplos. Tenemos 5 ejemplos y ojalá que esto quede totalmente claro. Una persona carnal, un ejemplo, es una persona que le sirve a Dios. Una persona que le sirve a Dios puede ser alguien carnal. Génesis capítulo 4 nos recuerda a una persona que quería complacer a Dios, pero lo hizo mal. Entonces, pueden ser personas que le sirven a Dios. En Génesis 4, los primeros versículos, eh, habla de cómo Adán y Eva tuvieron hijos. Y dice el versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel, primero Caín, después Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Note, Caín trajo una ofrenda a Jehová. Imagínense qué personas más espirituales quiere agradar a Dios. Y qué fruto lo analizamos. Cuesta producir frutos, cuesta bastante. Si usted ha sembrado algo, usted se da cuenta que requiere un gran esfuerzo, una gran paciencia. Y esa era la labor, esa era la vocación que tenía Caín y quiso complacer a Dios. Trajo una ofrenda. Qué bueno. Dios se debería haber complacido de eso. Versículo 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Qué le costó a Abel? Simplemente agarrar una oveja, la más gordita, la sacrifique. Listo. ¿Quién costó más? Uno pudiera decir, bueno, el que trabajó más con sus manos. Y dice el versículo 4, y miró Jehová con agrado. Recuerda esa palabra, agradar, es importantísimo en este mensaje. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y note, y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante, cayó su temperamento. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres lo correcto, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, como tu ofrenda, que fue en la carne, que fue algo que a mí no me complace, están buscando agradar a Dios, entonces para agradar a Dios tiene que ser a la manera de Dios. Dice, y si eres mal, el pecado está a la puerta. Con todo esto, te será su deseo y tú te enseñorearás del pecado. Dijo Caín a su hermano, salgamos al campo. Aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Por qué? Estaban dando por lo que veía. Mira, está aquí la ofrenda de Caín, está la ofrenda de Abel, y Caín mira la ofrenda y mira cómo Dios se complace la ofrenda de su hermano, y en lugar de interiorizar, en lugar de cambiar, en lugar de corregir su vida, como haría una persona espiritual, responden a carne, tanto así que llega a matar a su hermano. Capítulo 4 de la Biblia, y ya encontramos algo espantoso. Tengamos cuidado, porque cuando nosotros queremos servirle a Dios, si lo pensamos hacer a mi manera, eso no le agrada a Dios. Tengamos mucho cuidado. Muchas veces nosotros nos engañamos y decimos, es que yo le sirvo a Dios. Sí, pero ¿cómo le estás sirviendo? Conforme a lo que Dios quiere, conforme a lo que tú quieres, conforme a lo que te es más fácil a ti. ¿Cómo son las personas carnales? Son personas que oran a Dios. Vea Lucas 18. Dice, pastor, son personas que oran a Dios, sí, personas que buscan tener una relación con Dios a través de la oración. Qué impresionante. Tengamos cuidado porque tal vez algunos de nosotros estamos viviendo exactamente igual. Lucas 18, versículo del 10 al 12. Se conoce perfectamente esta historia, Lucas 18, 10 al 12. Dos hombres subieron al templo a orar. Imagínense, estar desde sus casas, estar desde su lugar hacia el templo, a buscar, a orar a Dios. Uno era fariseo, el otro era publicano. Físicamente sí tenía ciertas diferencias, pero ambos están buscando orar a Dios. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, la vista, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que le acompañaba. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. De una persona que ora ante Dios.
Tengamos mucho cuidado porque nuestras oraciones pueden ser así. Dios, te doy gracias porque yo no soy como mi hermano, no soy como ese inconverso, yo no soy como mi vecino, yo no soy como esta persona. Dios, te doy gracias porque de verdad mi vida es diferente. Tengamos cuidado. Eso es carne. Y fíjese cómo ve con los sentidos. Lo que ve le ayudó a analizar y a juzgar a las demás personas. Doy gracias porque no soy como los otros hombres. O sea, él es una clase diferente, especial, impresionantemente distinta. Los otros hombres son ladrones, son injustos, son adúlteros, pero él no. Él no es una persona religiosa, es una persona agradable delante de Dios. Y nos dice que él está orando consigo mismo. Esa oración nunca llegó a los oídos de Dios. Al contrario, Jesús la utilizó para darnos ejemplo a nosotros. Ya que es una persona que ayunaba, que ofrendaba. No iría a decir, Dios debería de haberse agradado a esa persona. No, no se agradó. Porque a pesar de que lo que hacía, orar, diezmar, ayunar, eran cosas correctas, la intención era mala. ¿Cómo es una persona carnal? Es una persona que se preocupa por otros. Vea Marcos 8, 31 al 34. Marcos 8, 31 al 34. Está hablando el Señor Jesús y dice el Señor Jesús y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre, o sea, él, padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes, por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Está Jesús abriendo su corazón con sus hermanos, con sus discípulos. Les está diciendo, vea, es lo que va a pasar conmigo. Yo voy a sufrir mucho. Las personas me van a hacer daño. Voy a tener que morir. Y Jesucristo está abriendo su corazón. Quería que ellos le acompañaran, que ellos entendieran lo que iba a suceder con él. Y vean lo que hace una persona carnal. Vean lo que hace una persona carnal. Se preocupa por Jesús. Pastor, me dice que preocuparnos por una persona puede ser carnal. Puede que lo sea. Vea como nos dice el siguiente versículo. Esto decía claramente, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Nunca eso te pase a ti, eso no te suceda. Señor, tenga misericordia de usted, porque usted va a hacer esto, porque usted se va a desgastar de esa manera. ¿Cómo es que usted va a permitir que le hagan daño? Yo me preocupo por usted. Y vean la respuesta de Jesús, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, no solamente a Pedro, sino a todos los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, andar por fe, sino en las de los hombres. Dice, pastor, pero es que Pedro estaba ayudando a esta persona, le estaba dando consejos a Jesús para que Jesús tuviera una buena vida. Y Jesús se enojó. No es que Jesús se enojó, es que Pedro estaba andando de una manera carnal. Entonces, a veces nosotros le decimos, pero usted, el claro ejemplo, ahora que Jonathan es como uno de los temas de conversación, que pronto se va a casar, ¿qué es lo que le dicen a una persona carnal? ¿Pero por qué te vas a casar? ¿Por qué te vas a complicar? ¿Por qué va a querer eso? ¿Por qué? Preocúpese usted, tenga su vida, tenga sus cosas. Eso es una persona carnal, que no mira las cosas de Dios. La idea será preguntarnos, bueno, ¿Dios te dijo que te cases? Sí, pues gloria a Dios, haga lo que Dios te dice. La persona que dice, mira, me gustaría involucrarme en ese ministerio y el carnal viene y le dice, pero ¿para qué? Eso es complicado, eso es difícil, eso no es tan bonito. Uno de los ministerios que son muy necesarios, y todos los ministerios son necesarios, pero hay unos que resaltan por su esfuerzo, son por ejemplo los hermanos que son ruteros, y es uno de los que tienen menos apoyo. ¿Por qué? Porque es un ministerio cansado, estar más temprano, ir, caminar bastante, animar a los niños, animar a los padres para que envíen a los niños y ellos mismos le acompañen. Y la persona carnal que lo que piensa, pero para que más temprano el domingo, todo lo que hago, yo ya sirvo, yo ya ofrendo, yo ya hago esto. No, eso no es para mí. O tal vez alguien dice, mira, me gustaría tener ese ministerio, pero ¿para qué? ¿Para qué te desgastas? Eso es un pensamiento carnal. Las personas carnales son personas altamente religiosas. Buscan ocuparse de las cosas que a Dios le deberían de agradar y que Dios debería sentirse complacido. Primero a los Corintios 3, del 1 al 3. Primero a los Corintios 3, del 1 al 3, nos muestra cómo son personas que son tan religiosos que se enfocan en cuidar su religión, cuidar su iglesia, cuidar lo que sucede en la manera en que se alaba a Dios. Primero a los Corintios 3, del 1 al 3.
De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales. ¿Y quién es un carnal? Una persona inmadura, un niño en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces ni sois capaces todavía. Pablo le hablaba a sus corintios y dice, no, ustedes son carnales, ustedes no pueden disfrutar de las cosas de la madurez cristiana. ¿Por qué? ¿Y por qué eran carnales? Versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, o sea, divisiones. No sois carnales y andáis como los hombres, andáis en la naturaleza humana. Entonces, vea qué curioso. Celos, contiendas, disensiones. Mira, ¿por qué el ministerio de este hermano tiene tantos adeptos? ¿Por qué la transmisión de este culto, de esta otra iglesia, tiene tantos seguidores? Fijo, son carnales, fijo, lo hacen en la carne, fijo, tienen música mundana. O ¿por qué ese pastor le va también, fijo, roba de las ofrendas de la iglesia? Cosas así. Estas personas eran tan religiosas que cuidaban, tenían celos, tenían disensiones, tenían divisiones porque ellos eran tan santos que no se juntaban con el otro grupo en la iglesia y ese grupo era tan espiritual que no se juntaba con el otro. Son personas muy religiosas. Y una más, están muy agradecidos por sus orígenes. Ve el versículo 4. ¿Y por qué habían celos? ¿Por qué habían contiendas? ¿Por qué habían disensiones? Ve el versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. Y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Esa persona que está muy agradecida por sus orígenes, yo doy muchas gracias a Dios porque quien me bautizó fue fulanito, doy muchas gracias a Dios porque mi iglesia sí era buena, mi iglesia sí es correcta, mi iglesia no es como la fulano, no es como la sultano. Gracias a Dios porque yo sí estudié la Biblia, yo sí fui a esa clase con ese pastor, a ese seminario, a ese instituto, yo sí, no soy como aquel otro que es un neófito. Qué duro, qué duro porque ante las apariencias, estas personas son sumamente espirituales, personas que se ocupan de la religión, se ocupan de otros, oran a Dios, buscan servirle a Dios, están muy agradecidos de dónde vienen. Todo eso, con malas intenciones, es carnalidad. Así que no son solamente los actos, la mayoría de estos son buenos, pero la intención de la carne los convirtieron en cosas malas. Así que vea lo que decía Romanos capítulo 8, versículo 8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios porque están viviendo como era su antigua naturaleza, naturaleza pecaminosa, naturaleza humana, satánica, como dice Santiago. La persona carnal no puede agradar a Dios. Una cosa es ser aceptos en el amado, aceptos en Cristo Jesús, estar en la posición de que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y otra cosa es poder serle agradable a Dios en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de vivir. Entonces, la persona carnal no puede agradar a Dios. Si usted se vio impresionado por alguno de los ejemplos bíblicos de hace un momento, y usted dice, mira, eso yo lo hice en la carne. Esa predicación que yo di, la hice en la carne para que otros me vieran. Esa vez que yo serví de esa manera en ese ministerio, o hice esto, lo hice para que me vieran. Eso no le agradó a Dios. En lo más mínimo. Usted pudo obtener el aplauso de las personas, pudo obtener el reconocimiento de los hombres, pero a Dios, usted no le pudo sacar una sonrisa a Dios. No existe un cristianismo carnal. Esto es algo que yo he estado estudiando bastante en Corintios. Hay secciones de nuestra vida que son carnales, pero un cristianismo carnal no existe. No hay un cristianismo espiritual, uno carnal, uno es legalista, uno espiritual. No, no, no. Hay un cristianismo espiritual. Esa es la única manera de poder vivir el cristianismo de forma en el espíritu. De otra manera, eso no complace a Dios. No es una opción ser un cristiano carnal. No es una opción. Si fuera opción, Pablo no hubiera llamado tanto la atención a los hermanos en Corintios en esos asuntos de divisiones. No existe una opción. Es que yo quiero vivir mi cristianismo a mi manera, con mis tatuajes, con mi música, con mi esto, con mi otro. No. ¿Es a la manera de Dios o a la manera de Dios? Es la única manera. Para hacer las cosas solamente hay que hacerlas bien. La única forma agradable a Dios es el cristianismo puro, el cristianismo espiritual, que se enfoca en nuestro Señor. Así que yo creo que ya hay bastantes ilustraciones, pero mi mente divagando en estos pensamientos, ahondando en estos versículos de Romanos,
me quedo pensando que el carnal es el que mira lo físico, las comparaciones, los nombres, los títulos, las posiciones. Esa es la persona. Usted lo ha visto en otras denominaciones. Yo busco, excepto que sea necesario, pues presentarme a mí mismo como Ignacio Navarro. Eso es lo que yo soy. Nada más. Eso es lo que yo soy y lo único que realmente importa delante de Dios. Yo soy cristiano. No lo digo, trato de no decirlo, trato de que sea evidente. Inclusive eso es lo que uno dice, bueno, soy seguidor de Jesucristo, porque uno no debería buscar el título, pero la persona carnal viene y dice, ah, bueno, yo soy el pastor fulanito de tal, del ministerio X, Y, Z, de tal lugar con tantos miembros. Tengamos cuidado porque eso puede ser una persona carnal. Yo veo personas que se presentan en otras denominaciones, ya no como pastor, presentan como obispo, como profeta, como apóstol, y un montón de cosas que son meramente carnales, títulos de hombres. Busca las comparaciones. Es la persona que busca nombres. Ah, mira, es que yo soy el ministro el encargado de este ministerio, yo soy el director de esto otro. Tengamos cuidado porque tal vez en lugar de estarnos presentando y ayudar a una persona, tal vez viene una persona nueva a la congregación, al templo, y viene se le presenta, bueno, mi nombre es Ignacio Navarro, dice, ah, ok, es que ando buscando al pastor, ah, con mucho gusto, soy el pastor de la iglesia, le puedo ayudar en tal vez lo que esté buscando. Eso es una persona que utiliza su título solo cuando sea necesario. Pero una persona que entra a una congregación y le dice, bueno, bienvenido, mi nombre es Ignacio Navarro, soy el pastor de esta iglesia, tengo tantos años y ese es mi título. Y eso es carnalidad. Tengamos cuidado. Cuando usted y yo nos comparamos, nos elevamos o nos sentimos minorizados, nos sentimos menores que otros. Eso también es carnalidad. Ah, es que yo no puedo ser como ese hermano sí es espiritual, a él todo le sale bien, a los ministerios que cómo Dios le ayuda, que hermano es tan espiritual. Yo no tengo esa capacidad, yo no tengo eso, es que yo no tengo el tiempo, yo aquí, yo no ya. Eso también es carnalidad. Mi posición es en Cristo. Si me siento más es carne, y si me siento menos también es carne. Ve qué impresionante. Dice el hermano o la hermana que quiere pasar a orar al frente, pero su oración o pensamiento es, ¿qué diré? ¿Qué oraciones diré? ¿Qué palabras utilizaré? Eso es carne. La persona que dice, mira, tengo que pasar al frente, ¿cómo voy a vestir? ¿Cuál va a ser mi corbata? ¿Cuál va a ser eso? Es una carnalidad. ¿Por qué? Porque en que está haciendo algo correcto, orar, lo está haciendo con malas intenciones. La persona que regala comida a otra persona en la calle, pero lo hace solo cuando otro lo ve, cuando otros los están observando. Eso puede ser carnalidad. Algo bueno con intenciones malas, con intenciones carnales. Piensen a la persona que no le sirve a Jesucristo porque no le dan las cosas que necesita. Eso también es carnalidad. Imagínense que viniera Josué Calderón y nos dijera, veas que yo no puedo servir en el Ministerio de Buses hasta que me den un bus. Bueno, me den un bus que tenga esto, lo otro, aquí, allá, que me dé tantos obreros. Si no es así, yo no le sirvo. Eso es carnalidad, porque para servirle a Jesucristo no hay obstáculos, no hay nada que nos debieran pedir, al contrario, poder decir como decía Pablo, yo gastaré lo mío y aún mismo me gastaré del todo con tal de servir a los hermanos. Piensa en la maestra, maestro de escuela dominical que prepara su clase de una forma especial, solo cuando sabe que va a estar presente un padre de familia o el pastor. Ah, mira, viene el pastor, viene este señor, hoy sí voy a prepararme de una manera diferente. Eso es carnalidad. Piensa en la persona que rechaza asistir al tiempo de oración porque es cansado. Eso es carnalidad. En la mayoría de las iglesias, el culto de oración es el menos asistido. ¿Por qué? Porque somos carnales. Piensa en el predicador que se arregla con traje, corbata, un gran bosquejo, una super elevada presentación con diapositivas, porque lo invitan a otra iglesia. Y en la suya ni ora por el mensaje, ni prepara el estudio bíblico. La señorita que viste con ropa ceñida y corta, pero el día de culto viste con modestia. Y a veces ni siquiera en el día de culto se viste así. El joven, el varón que se arregla para su amiga especial, porque se va a encontrar con una persona especial, pero el templo va a vestir como le da la gana. Eso es carnal. El cristiano que lleva un título, una denominación, una iglesia, un compañerismo en lugar del nombre de Jesucristo y un montón de otros pensamientos. Me hubiera gustado estar en el templo y tocar este mensaje y dar más opciones, dar más ilustraciones para que nosotros nos examinemos, no para tirar hachazos, porque a veces cuando damos una opinión, a veces es para que el otro se salga rascando. Eso también es carnalidad. Entonces, las personas que viven a carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿cómo podemos corregir eso?
Lo dijimos hace un momento y lo volveremos a repetir. Analicemos nuestra vida conforme a la palabra de Dios. Tal vez usted se sabe de memoria este pasaje, Hebreos 4:12. Y aquí lo único que le voy a estar dando son algunas opciones y en la tarde veremos más a detalle cuál es la manera correcta. Pero dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y diciendo los pensamientos de las intenciones del corazón. La palabra de Dios llega a lo más profundo de nuestro corazón y nos dice, eso es carne y eso es espiritual. Necesito la palabra para examinar mi vida y analizar la intención con la que yo quiero hacer las cosas. Y a veces, sabiendo que la palabra de Dios nos demanda algo más puro, nosotros nos equivocamos. El Señor no nos pide una relación, el Señor nos pide una relación radical, que busque la aprobación de Dios, que busque ir a lo privado y tratar de agradar a Dios donde nadie más le observa. En el aposento, cerrada la puerta, donde nadie nos ve, en la oración, en el ayuno, en la ofrenda, que todo sea en lo secreto, donde solamente nos interese que Dios nos observe. Eso es una manera correcta. No se trata de que todo tiene que ser en secreto, puedes orar, ayunar y ofrendar y hacer otras cosas en público, a veces son necesarias, pero lo importante es la intención correcta. Hay cosas que tienen que ser públicas para que alaben al Señor, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Hay cosas que no pueden quedar ocultas, pero la intención tiene que ser la correcta en nuestra relación, no una religión más, sino una comunión especial, estrecha. Así que analicemos con la palabra de Dios cuál es la intención de mi corazón. Segundo, luche contra la carne. Si no hubiera opción para ganar, para crucificar la carne, para que la carne no gane ventaja en nuestras vidas, la Biblia nos lo diría. Pero la palabra de Dios nos dice en 1 Pedro 2:11, dice, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos. O sea, les ruego como cristianos que son, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos carnales batallan. Entonces nuestra respuesta tiene que ser batallar. Y déjenme darle un pensamiento adicional aquí. La lucha contra la carne empieza cuando nosotros estamos cansados. Ahí es donde empieza la lucha contra la carne. No empieza el domingo cuando nosotros pasamos al frente a orar y nos presentamos y decimos, Señor, ayúdame. Es donde empieza a cambiar nuestra mente. Pero cuando ya viene el día a día, cuando nosotros estamos ya cansados por el trabajo, por el viaje, por las situaciones complicadas de la vida, cuando nuestra mente ya está cansada, ahí es donde empezamos a luchar contra la carne, hasta ese momento. Porque cuando estamos vivificados y acabamos de recibir palabra de Dios, acabamos de alabar a Dios, estamos con todo el poder para ir y testificarle a 1000 personas y servir el mismo día. Pero cuando estamos cansados, cuando llegamos a nuestra casa y tal vez nuestros hijos o nuestro cónyuge no nos dan el respeto que nosotros buscamos, ahí es donde empieza a batallar contra la carne. Cuando a mí en la calle me responden de una manera incorrecta, a pesar de que yo estoy cansado de haberme entregado mi trabajo de una u otra manera, y me responden de una manera correcta, y ahí quiero decir un improperio, ahí es donde empiezo a batallar contra la carne. Cuando no siento la aprobación de las personas o cuando me juzgan mal a pesar de que yo actué bien y yo quiero responder y decirles todos los motivos y todas las razones por las que hice las cosas, ahí es donde yo empiezo a batallar. Así que cuando estemos cansados, enfoquémonos más en el Espíritu Santo. Ese es el reto. ¿Cómo evitar ser una persona carnal? Lo veremos hoy en la tarde. Pero mientras avanza este día y el resto de este tiempo hasta el culto de la tarde, usted conoce perfectamente que Pablo nos ha dicho una y otra vez, Gálatas 5, 24 y 25, que hay una respuesta, que hay una esperanza. Gálatas 5, 24 y 25, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hoy veremos más detallado esta manera de vivir, pero es la clave, es la manera única y correcta de vivir el cristianismo en el Espíritu. No a mis fuerzas, aun cuando yo batallo contra la carne, lo tengo que hacer en las fuerzas del Espíritu, porque mi carne no puede ganarle a la carne. Un reino dividido no puede permanecer. Tengo que aprovechar de alguien más fuerte. Y ese es el Espíritu Santo.
Y hoy y en todo el capítulo 8 de Romanos lo veremos. La clave para la vida victoriosa, la clave para la vida en el Espíritu, la clave para la vida que le agrada a Dios es solamente en el Espíritu. Así que hoy, y mientras yo estudiaba este pasaje en estos días, pues me vi muy impactado a analizar muchas cosas de mi vida y decirle al Señor que de verdad yo necesito andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, no proveer para la carne. Espero que usted también tome esa decisión de decirle, Señor, hoy yo quiero hacer un compromiso de buscar la voz del Espíritu Santo y decirle que sí. Porque no importa lo que el Espíritu me quiera llevar, Él se va a encargar de todas las consecuencias posibles. Pero mi tarea es andar en el Espíritu y no alimentar la carne. Pedámosle al Señor poder vivir la vida que le agrada a Él. Padre Santo, te doy muchas gracias por esta mañana, gracias porque nos da la alegría de reunirnos, gracias porque hemos visto los rostros de los hermanos. Gracias, Señor, porque las alabanzas buscaron ser agradables a usted, como deben de ser. Señor, gracias por los hermanos que durante estos días han guardado su diezmo, han ofrendado, han ofrendado para la canasta de misericordia. Gracias por los hermanos que se han llamado los unos a los otros, por los que se visitan, aunque sea a la distancia. Gracias por los hermanos que se mandan mensajes. Gracias porque durante esta semana, Señor, nos presentamos a usted a orar y oramos aún por los que no estaban con nosotros. Señor, gracias porque nos gozamos y muchos hermanos se gozaron con el cumpleaños de Doña Vivi, de Byron, y también nos gozaremos mañana con el cumpleaños de Jonathan. Señor, gracias porque tu iglesia busca obedecer los impulsos santos del Espíritu. Señor, esa es la única manera de agradarte. Te queremos pedir perdón porque durante este mensaje hemos analizado que muchas veces hemos buscado vivir conforme a lo que veíamos y lo que otros veían de nosotros. Buscamos vivir conforme a lo que oíamos de otros y que otros escucharan de nosotros lo que nosotros queríamos. Muchas veces en nuestra vida buscamos complacer la carne con sus pasiones y deseos pecaminosos. Muchas veces lo único que nos interesó fue disfrutar más, comer más o caer en cosas sucias y aborrecibles delante de usted. Señor, ayúdanos a entender de que no existe una forma de cristianismo extra, una forma de cristianismo carnal. Es solamente cristianismo en el Espíritu. Te pedimos perdón porque cuando su Santo Espíritu nos decía que no hiciéramos algo, que no dijéramos algo, que no hiciéramos así, que no fuéramos a tal lugar, nosotros le dijimos que no. Te queremos pedir, Santo Señor, porque cuando su Santo Espíritu nos da las claves para poder servirle a usted y alcanzar una bendición para nuestras vidas, nosotros le dijimos que no. Pero recordamos, Señor, que cuando usted gana en nuestra carne, cuando su Santo Espíritu tiene la victoria, nosotros nos sentimos felices, gozosos, llenos, plenos, satisfechos. Señor, ayúdenos a poder decirle sí al Espíritu Santo, decirle sí a usted. Y Padre, tal vez haya alguien esta mañana que no te conoce y tal vez el Espíritu Santo está golpeando, está llamando, está inquietando, le está diciendo que está mal, que tiene que cambiar su vida, que tiene que rendirse a Jesucristo. Señor, te pido por esa o esas personas que hoy también le puedan decir que sí a su Santo Espíritu, no para cambiar su vida, sino para creer en Jesús y ser bendecidos con la salvación, con la gracia suya. Si hubiese alguien que no te conoce y que el Santo Espíritu le ha estado hablando y ha examinado que su vida es carnal y le ha mostrado que la única paga que va a tener por sus pecados es la muerte, te pido que bendigas a esa persona, que hoy ore en su corazón con toda fe y diga, Señor Jesús, creo en usted, conviértase en el gobernador de mi vida. Si hubiese alguien así que busca conocerle a usted como Salvador, Señor, te pido que le continúes bendiciendo en gran manera y que se acerque a nosotros para poderle ayudar en su crecimiento espiritual. Gracias te damos, Padre Santo, por este tiempo. Gracias por los hermanos que nos acompañan. Y gracias, Señor, porque muchos estamos tomando decisiones para buscar agradarle. En Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos.